Muy buenos días a todos, soy Daniel Perera. Quiero darles las gracias por los minutos que van a dedicarnos y también al Liber por darnos la oportunidad de exponer estos conceptos. Espero que sean interesantes y de utilidad para todos. ¿Qué les parecería disponer de una especie de aspirina para la economía de su empresa? Lo ideal sería una vacuna que acabara con los problemas de la industria en general, pero como eso está complicado, por lo menos deberíamos intentar rebajar los costes, porque el coste de mantener productos papel y digital sigue siendo alto. Lo volvió a decir recientemente Antoine Gallimard, por ejemplo. Dijo, la inversión que el editor tiene que realizar para crear una publicación en papel y en ebook es la misma. Así que nos vendría muy bien ahorrarnos uno de los dos procesos y de eso voy a hablar. Curiosamente, es algo que se podría haber extendido ya hace muchos años, porque la tecnología estaba ahí hacía décadas, pero la evolución del software en aquel momento no estuvo en la misma ecuación, en línea con la economía y la realidad de las empresas editoriales. Esto también lo dicen muy claro los autores de este estudio, Marta Magadán Díaz y Jesús Rivas García, que dice así: las editoriales consideran que ya han asumido tantos riesgos comerciales y estéticos al crear nuevos contenidos que no pueden afrontar riesgos técnicos adicionales. En consecuencia, son reacias a invertir directamente en I+D y prefieren adoptar soluciones técnicas contrastadas. Este proceso está dando lugar a una dependencia involuntaria de las innovaciones externas que están condicionando la evolución real del sector. En otras palabras, la ingeniería de software le ha dicho a las editoriales hacia dónde tenían que ir y cómo producir. Y esto, que me perdonen, pero es una aberración. Debería haber sido al revés. De hecho, es que siempre fue al revés. Pero es verdad, en 2010 nos encontramos con que los sistemas y aplicaciones para crear publicación digital, con muy pocas excepciones, muy poquitas, condenaban a los usuarios a producir dos veces, una para papel y otra para digital. Pues bien, la semántica de los contenidos tiene el potencial de cambiar este panorama totalmente. Yo voy a ir encadenando los siguientes puntos y ustedes irán atando los cabos. La semántica se ocupa del significado de las palabras, o sea, de definir lo que representa un cuadro, un cuadro, un cuadro o un cuadro. Quédense con la imagen mental de este cuadro. Eso que tenemos ahora mismo en el lóbulo occipital es el significado de esa palabra. Es una idea en nuestro cerebro, no es la palabra cuadro, es la idea que tenemos de ese cuadro. Y esa idea, ese significado no siempre es una imagen de un objeto. Por ejemplo, pensemos en un título. Nos referimos al título de un artículo, al de un libro, al documento que certifica ciertos conocimientos o a la propiedad de un inmueble. Eso va a depender siempre del contexto, del ámbito en el que nos encontremos, ¿de acuerdo? Pero quien sepa, quien esté en ese ámbito, siempre va a saber a qué se refiere esto y qué función tiene concretamente ese título. Todos sabemos reconocer perfectamente la semántica de un artículo periodístico y la de sus partes, porque todos los presentes conocemos perfectamente ese tipo de contenido. Todos estamos habituados. En cambio, si nunca hemos visto una obra jurídica, nos va a costar un poco identificar las estructuras de la ley y el propósito o el significado de sus partes. Pero no hace falta irse tan lejos. Imaginemos dos libros de texto del mismo curso escolar, la misma materia, el mismo idioma. ¿Significa eso que todas sus estructuras de información van a ser exactamente iguales? ¿Se van a referir a esas estructuras los operarios exactamente de la misma forma y con los mismos nombres? Claro que no. ¿No hay libertad ninguna a la hora de idear y presentar un contenido? Por supuesto que sí. Así que no solo es que la editorial nombra a las células de información que utiliza de formas diferentes, sino que en muchas ocasiones cada editorial dispone de contenidos con significado y propósito propio. Pues bien, en esa personalidad única de cada campo semántico, de cada empresa, reside el poder y también la flaqueza de la semántica como enfoque. Cuando el ámbito se amplía mucho, usar la semántica se vuelve muy complicado. Tim Berners-Lee, el creador de la web, propuso formalmente en 2001 que la web hiciera uso de la semántica para interconectar los sistemas.
interconectar los sistemas. Ya nos vamos acercando. Resulta que los sistemas informáticos hacen cosas muy diferentes, pero muchas veces con recursos muy comunes. Por ejemplo, para hacer una reserva en la web de la Renfe necesitamos nuestro DNI, el lugar de destino, la fecha de llegada al destino y un día CEPAN o dos a veces. Pero hay miles de otras webs cuyos datos de lugar y fecha pueden ser relevantes para el viajero que va en ese tren. Por ejemplo, la del ayuntamiento de la localidad, los comercios locales, el alojamiento, las webs de los hoteles. En fin, que si estuviera visitando la oficina de turismo de París, una web semántica me avisaría de que el día que llego hay una manifestación de los chalecos amarillos, que tengo un descuento en un hotel si compro el billete de tren en ese momento y que hay 7 conductores de Uber que hablan español cerca de la Gare du Nord. ¿Vale? Lo que Tim Berners-Lee propuso a grandes rasgos es dotar de semántica a los contenidos de todos los sistemas, para que pudieran consultar y utilizar los datos de los otros, convirtiendo la web de hecho en una gigantesca base de datos mundial. Por decirlo de alguna forma, es como si ahora el inglés de repente no existiera y hubiera que inventar o decidir un idioma común para facilitar las cosas. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros? Pues que tenemos 2 sistemas de publicación o más que hacen cosas muy diferentes, cada uno de ellos, y un 80% por lo menos de contenidos son comunes, si tenemos en cuenta vídeos, gamificación o multimedia. ¿Vale? Un sistema de publicación para papel y otro para digital que hacen cosas diferentes con un montón de argumentos de contenidos comunes. El problema de la web semántica es solamente el ámbito que trata de abordar, que es colosal, y la diversidad de sistemas que abarca. La web semántica viene a ser ahora como la nueva torre de Babel, pero la idea sigue siendo muy buena. Es más que probable que con el tiempo acabe floreciendo. Pero nosotros no tenemos que esperar tanto. Ya vivimos y trabajamos en un ámbito pequeño, acotado. Las personas que trabajan en una editorial conocen perfectamente las estructuras de información y la función exacta que cumplen. Y no hace falta nadie más para validar un producto papel, ni tampoco uno digital. Un valenciano va a reconocer una buena paella y un asturiano un buen cachopo, aunque ninguno de ellos sepa cocinarlos. El único problema es que habitualmente no hay nada en los procesos editoriales donde anotar y usar los significados de esas estructuras. ¿Cómo las podemos usar nosotros? Pues mediante un túnel XML. El XML es a un desarrollador como un metro cúbico de piezas de Lego en manos de un menor introvertido, y con las mismas instrucciones. Seguro que entramos en la habitación y ha construido algo sorprendente, impresionante. Otra cosa es que nos sirva para algo concreto. Pero bien usada, esa apertura del XML se convierte en una virtud excelente, ya que en ese lenguaje se puede describir casi cualquier cosa, y por supuesto cualquiera de las cosas que tenemos puestas en papel. Pero no solo eso, también pueden describirse las propiedades InDesign de textos e imágenes. Vale que la mayoría de esas cosas no existen en el mundo digital, pero el hecho de que puedan viajar en el XML significa que podríamos llegar a editar contenidos InDesign desde un entorno digital o producir contenido digital desde el entorno InDesign. Y eso es cavar un túnel entre ambos mundos. Fijémonos bien porque empezamos a tener muy buenas cartas en el asunto. Disponemos de un conjunto finito y perfectamente reconocible de tipos de contenidos, independientemente de cómo estén presentados o dónde. Disponemos de herramientas tecnológicas para expresar dichos contenidos y hay, en tercer lugar, un montón de matemáticos, informáticos y lingüistas intentando conectar sistemas informáticos mucho más dispares que los nuestros, con la única dificultad de la envergadura de su ámbito. ¿Qué más nos hace falta a nosotros? Pues técnicamente muy poca cosa más. Nos queda un problema a resolver, los mapas mentales que tenemos. Para poder publicar en un solo paso, lo primero que hay que definir es un producto de salida. Y eso lo tiene que decidir la propia editorial. Si solo necesitamos EPUBs, será sencillo, solo hay que decidir el aspecto. Pero cuando eso no nos sirve y necesitamos algo de tipo interactivo, aquí se suelen atascar las cosas. Porque vale, todos sabemos que el universo de las páginas se superpone al de los contenidos, pero estamos demasiado acostumbrados a trabajar desde las páginas y desde las herramientas de las aplicaciones, y eso levanta algunas barreras sibilinas. Si estamos habituados a resolver situaciones en página, ¿me resultará fácil darme cuenta de que las colecciones de fotos pueden expresarse como galerías? Si tengo más notas a pie de página que texto principal,
¿Pensaré en la posibilidad de ocultarlas bajo una pestaña para dar visibilidad al contenido? ¿Pienso que es lo mismo un estilo de párrafo llamado título que el significado de un título? La paginación y el entorno InDesign inevitablemente nos crean un modelo de datos mental que es imposible trasladar al formato digital. Así que cuando vamos más allá de un EPUB con cierto estilo gráfico, cuando queremos producir productos digitales que saquen partido de los dispositivos, normalmente el editor trata de trasladar las páginas a las pantallas, y cuando eso se le resiste, a veces intenta modificar sus estructuras semánticas del papel para adaptarse a uno o dos tamaños u orientaciones de pantalla. Y eso, desde mi punto de vista, es otra imposición de la ingeniería, otra aberración que parece inevitable, pero no lo es. Cuando nos centramos en las páginas es bastante fácil prescindir de los contenidos sin querer. Los perdemos de vista, y perdemos de vista su función. Pero ¿qué pasa si nos centramos en los contenidos y nos olvidamos de las páginas donde residen? Que todo fluye. Por ejemplo, trasladar esta doble página a una pantalla duele. Mientras buscas una solución digital para meter esto en un tablet, tu subconsciente te está diciendo que la siguiente doble va a ser diferente y que todo lo que estás pensando no sirve para nada. Y la mente, mientras tanto, trata desesperadamente de encontrar otras salidas. Sin embargo, aquí hay informaciones discretas y otras complementarias que facilitan mucho la labor. Muchísimo. La impredictibilidad o creatividad de estas páginas deja de interponerse y aparecen patrones de información. Y empezamos a intuir que probablemente solo habrá más y más patrones a lo largo de este o de otros libros. Y de que por sí solos, la verdad es que son mucho más representables que las páginas en cualquier dispositivo. Bien, ¿cómo funcionaría todo esto? Pues vamos a verlo. En este ejemplo tenemos tres sistemas en danza. Por un lado tenemos Adobe InDesign, que es como la caja de herramientas base, la que lo tiene todo para construir los documentos. Por otro lado tengo un sistema de producción, el Q4, que es un entorno que contempla las publicaciones desde otros puntos de vista más allá del documento. Desde el punto de vista del personal y los grupos, procesos, permisos, control de producción, seguridad y, en el caso que nos ocupa, también de la semántica de contenidos y de su automatización. Y en tercer lugar, en algunos casos tendría un CMS o un LMS y en otros una plataforma donde poner ficheros a la venta. En esta demo, el tercer sistema en juego va a ser un motor xQuery, que es un motor de consultas capaz de usar el XML como base de datos y también de crear casi cualquier producto de salida. Más adelante les mostraré la conexión. La combinación de todo esto nos proporciona un proceso único para todo que, para colmo, es el que usan los operarios todos los días. Aquí tenemos dos bibliotecas InDesign que he organizado para la demo. Son bibliotecas normales y corrientes en las que he dispuesto elementos etiquetados con Q4. En la primera tengo los elementos usuales de esta colección, los contenidos que suelen vivir en estas páginas, y en la otra tengo complementos para esos elementos, porque no puedo saber si un elemento de estos llevará, por ejemplo, una foto, dos, tres o ninguna. De momento, simplemente voy a arrastrar este elemento a la página. Y luego haría lo que siempre. Puedo sustituir los textos, modificar su formato, deformar o mover las cajas, en fin, lo de siempre. Pero por dentro estos contenidos están etiquetados, tienen significado semántico. Veámoslo con esta paleta de Q4. Es la herramienta para etiquetarlos y para trabajar en los contenidos. Y veremos que cuando hago clic en un texto, se activa el nodo XML correspondiente. Y si hago clic en otro texto, se resalta el otro nodo. Hay una conexión permanente entre ambas cosas, independientemente del contenido que se quiera escribir. Vemos también que en esta paleta hay varias entidades de información, varios patrones, y cada uno tiene una serie de componentes. Es el caso de esta cabecera, o de esta entrada del tema,
Ahora bien, como decía, hay un factor de impredictibilidad. Yo no sé si esto que he llamado subsección llevará una foto o no la llevará, o llevará más de una. Bueno, pues para eso hemos ideado un método que consiste en lo siguiente. Esta subsección está diseñada para que pueda llevar una o varias fotos, por eso me sale aquí este nodo. Pero de momento no hay foto en este contenido. Cuando la arrastre desde la biblioteca a la página, lo veremos aparecer aquí. Así que recordemos, en este momento todavía no tenemos foto. Voy a cerrar esta paleta para insistir sobre todo en que todo esto sucede por debajo, solo mediante procedimientos naturales de InDesign. Aquí el truco está en decirle a InDesign qué objeto de la página quiero complementar, y para eso lo tenemos que seleccionar, o al menos alguna de sus cajas. Así que lo selecciono, me voy a la biblioteca y la arrastro. Por lo demás, sigo trabajando, voy a poner la foto. Escribo un pie de foto. Y si vuelvo a la paleta, aquí lo tenemos, un nuevo elemento con su imagen y su pie. Y el maquetista o el editor solo han tenido que hacer su trabajo de siempre. Tratándose de un libro de texto, quisimos simular algunos elementos más, otros patrones de información más o menos típicos. Por ejemplo, tengo un elemento de apoyo con paneles que se convertirá en galería en el dispositivo final. Si lo arrastro, veremos que tiene dos paneles por defecto, que es lo mínimo que tendría que tener este tipo de información, pero puedo añadir un tercero o los que necesite. Voy a seleccionarlo en la otra biblioteca y lo arrastro. Puedo, por supuesto, modificar su maquetación como me dé la gana. Voy a rellenar un poco los textos. Y voy a llevar este marco a la parte de abajo para que me quede uniforme con el resto de la página. Y por ejemplo también tenemos otro documento de apoyo que es más sencillo de concepto, pero con algo más de interactividad y dinámica en la salida, que sería este de aquí. Le pongo también un texto. Le coloco una imagen. Y por fin, uno de esos stickers que solemos usar a veces para llamar la atención del alumno mientras lee una página. Y como veremos, aquí en la paleta de contenidos tengo todos los elementos que he ido arrastrando, todos los patrones de información, todas las entidades nuevas con todos sus elementos. Bien, para guardar todo esto y poderlo usar desde otros sistemas, tenemos este menú de depositar, pero en esta demo lo hemos optimizado y desde esta otra opción lo hacemos todo. Esto guarda todo el XML en la base de datos y cuando ha acabado llama al motor xQuery para que haga su trabajo y lance la URL del producto final. Aquí lo tenemos, un producto digital que presenta esas entidades de información de forma bastante diferente a como seguramente habríamos pensado desde ese molde que los documentos y la paginación nos imponen. Aquí tenemos la subsección que hemos puesto. Si bajamos un poco aparece la galería con sus elementos. Más tarde el documento de apoyo. Y finalmente el sticker. Obviamente la responsividad es algo que ya hoy en día no asusta a nadie y estos productos pueden adaptarse totalmente a todas las pantallas y resoluciones. Y bien, ¿qué papel ha tenido la semántica de los contenidos entre los dos sistemas? Pues si me voy al motor de xQuery y les muestro el código de la aplicación, verán que si busco estos conceptos que he usado en las etiquetas, están todos aquí.
Por ejemplo, en la subsección, aquí la tenemos. Si busco el panel, aquí está. O, por ejemplo, la idea, el sticker. Así es como este sistema ha podido hacer uso de los contenidos del otro, basándose en descriptores de significado, en etiquetas. El motor xQuery tiene una misión, que es crear los paneles, las secciones, las portadas, los documentos, todo. Y todo eso está descrito en otro sistema. Gracias a esas descripciones sabe dónde tiene que buscar. Todas estas entidades las hemos preparado para esta demo, incluso la estrategia de uso. Cada colección tiene su propio campo semántico y cada editorial una forma de maquetar. Para libros de literatura, por ejemplo, es posible que usáramos plantillas en vez de bibliotecas y haríamos uso de los estilos InDesign. Con una maquetación regular y adecuada, en menos de una hora se podría tener un EPUB perfectamente publicable. Ahora voy a profundizar en un par de aspectos más. Primero, para los curiosos, ¿cómo se puede llegar a tener esas bibliotecas? Pues es muy sencillo. Me creo una caja de texto, le pongo un par de textos, los formateo, añado una caja de imagen y finalmente la selecciono y voy a crear una entidad de información con este menú de aquí. Estos tipos que vemos aquí son los que yo he ideado teniendo en mente el propósito y la estructura. Es algo que cualquier editor tiene ya en mente desde antes del papiro. Bueno, pues escojo uno y le doy a OK. Y ahora lo que tengo que hacer es describir sus componentes. Como he escogido una subsección, ya tengo unas posibilidades concretas. Aquí en la paleta vemos que puede llevar título, texto y fotos. OK. Identifico el título, identifico el texto y finalmente la foto. Y listos. Ya tengo una nueva entidad de información lista para las bibliotecas. Esto lo único que hay que hacer, como siempre, es arrastrarlas. Y ya las tenemos listas para usarse de nuevo. Y en este paso que he dado, en realidad he dado dos pasos, porque sin meter la entidad esta en la biblioteca ya la había creado, ya existe en el documento. Así que para los espíritus libres, o para quien tiene un montón de fondo editorial por digitalizar y no se conforma con PDFs o pasapáginas, pues bienvenidos también a la digitalización semántica. Para ir acabando voy a hablar de integrar contenidos multimedia en el flujo papel y luego también hablaré del control del producto digital también desde el papel. Si quiero incluir contenidos multimedia, que evidentemente no estarán hechos en InDesign, ya sean vídeos, ejercicios o juegos, puedo crearme mis propias entidades de información, describirlas en XML y usarlas en este entorno. Puedo ponerlas en los márgenes de las páginas, donde nunca se imprimirán, o en capas no imprimibles, pero también puedo jugar a que sean mixtas, como en este caso que vamos a ver. Yo tengo una entidad de información en la portada, lo que es la introducción del libro, a la que le voy a añadir un elemento que está a caballo entre un pie de foto y un link a un vídeo. Vamos a arrastrarla desde esta biblioteca y como podréis ver tiene definida una parte de pie de foto y una URL. Voy a ponerle el pie y para la URL me voy a ir a YouTube y escogeré el primer vídeo de Downhill que salga. Buscamos Downhill y este mismo. Copio la URL. Y la pego aquí. El xQuery ya sabe lo que tiene que hacer con esta URL, así que a mí lo único que me queda es utilizar de nuevo el menú
y aquí tengo el vídeo integrado en la salida digital. En cuanto al control, yo creo que los editores tienen una necesidad imperiosa mal resuelta. Por un lado, necesitamos mantener la independencia, la vistosidad, la riqueza del producto papel, del que muchas veces dependen nuestros ingresos principales, incluso nuestra individualidad como marca, pero al mismo tiempo no deberíamos tener que llamar a un desarrollador y pagarle cada vez que tengamos que cambiar el color de un libro o de una colección. Y el XML nos brinda esa oportunidad del 2 en 1. Por ejemplo, voy a deformar esta caja, a cambiar su tamaño, el color. Y veremos que no afecta para nada a la salida. Es decir, tenemos independencia a la hora de maquetar y dar estilo en el papel sin que haya repercusiones en el producto digital, que tiene su propio comportamiento y su propio estilo. En cambio, hemos hecho que el color de esta otra sí importe y se traslade a diferentes elementos del producto digital. Si la vemos en la paleta de contenidos, nos daremos cuenta de que está identificada para ser reconocida por el sistema digital. Así que, una vez más, con un método absolutamente natural, que es redefinir el color en la paleta de muestras, tenemos el cambio. Tanto el color de la cabecera del digital como el de ciertos elementos textuales ha cambiado de acuerdo con la indicación que hemos querido darle desde el entorno papel. Esto es claramente una interacción entre dos sistemas muy diferentes gracias a la identificación semántica de cada elemento. Por cierto, esta demo la pueden probar en persona con sus propios materiales. Hay una web donde está todo lo necesario. En 2 minutos más les dejaré el link disponible. Pues ya podemos cerrar el círculo. En primer lugar, producimos diariamente contenidos que viven más allá de las páginas. Como parte de nuestra empresa conocemos su significado y su propósito perfectamente. Nuestros sistemas informáticos pueden compartir y usar esos significados mediante XML. Y en último lugar, somos capaces de idear y validar los diseños y funciones digitales de cualquier contenido. Entre los que están viendo esto, hay editores produciendo muchos tipos de libros y se preguntarán si se puede aplicar el enfoque semántico a cualquiera. La única pregunta que tienen que hacerse para el sí es si sus libros contienen patrones de información. Si es así, seguro que se puede idear una estrategia semántica alrededor de ellos. Todos deberíamos podernos tomar una aspirina en estos momentos y unir las producciones papel y digital en un solo proceso, sin duda lo es. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.